Bienvenidos a El Alep. Hoy nuestra cita es para hablar de una de las películas más censuradas en el mundo. Pero también quiero aclarar que su director hace este tipo de cine. Pier Paolo Pasolini nos ha regalado películas de este tipo toda la vida prácticamente. Nos regaló películas de temática muy fuerte. De hecho, Pasolini tiene una trilogía maravillosa, la cual es la trilogía de la vida. En la trilogía de la vida vamos a ver Las Mil y Una Noches, el Decamerón y los cuentos de Canterbury. Esta es la trilogía de la vida, pero esta también trilogía es de carácter muy erótico, aunque las historias son historias que nos contaban de niños. Pasolini les pone este toque erótico, este toque diferente, este toque perturbador. Por lo cual, Pasolini posteriormente hace la trilogía de la muerte, o por lo menos eso quería hacer, ya que la vida no lo dejó, pero la trilogía de la muerte empieza con 120 días de Sodoma, Salo. Esta película claramente todos la conocemos prácticamente, una película muy perturbadora basada en los escritos del Marqués de Sade. Esta película prácticamente fue censurada en todo el mundo, era muy difícil conseguir esta película que es prácticamente de los 70s, 80s, cuando no podíamos verla porque no se exhibió en ningún cine, por lo menos en Latinoamérica, y muy difícilmente la encontrabas en algún lugar. Esta película se dio hace poco el boom, por así decirlo, donde pudimos ya encontrarla, donde pudimos ya verla y donde pudimos darnos cuenta que era una película de carácter muy fuerte. Pasolini empezó esta trilogía que lamentablemente no terminó, pero la empezó con esta película porque era muy brutal. 120 días de Sodoma habla de un pequeño grupo el cual es raptado por ancianos, por viejos sátiros, por viejos libidinosos y por gente muy enferma. Este grupo de adolescentes prácticamente, diría niños, como nos dice el Marqués de Sade en su libro, es sometido a todas las vejaciones, sobre todo sexuales. La película es altamente gráfica, los desnudos son lo de menos, ya que prácticamente estos personajes, estos ancianos, van más allá y van evolucionando poco a poco con los castigos y con las depravaciones. Lo que al principio era simplemente una parafilia o un fetiche, se va haciendo algo muy enfermo. Imágenes muy gráficas, imágenes también que son muy grotescas. Tomemos en cuenta que al Marqués de Sade le encantaba hablar muchísimo de lo que eran fluidos corporales y en base a eso era la excitación. Y en eso se basa la excitación de estos personajes que secuestran a este grupo de jóvenes. Pier Paolo Pasolini no pudo seguir con esta trilogía porque, como todos sabemos, fue asesinado. Pero esta solamente era la primer película de esta trilogía de la muerte. Si la trilogía de la vida era altamente erótica, era perturbadora, la trilogía de la muerte iba a ser mucho peor. Y este es un claro ejemplo. En Salo, este grupo de viejos contrata a una institutriz para que le diga a estos jóvenes cómo vestirse, cómo actuar y lo que van a tener que aguantar. Lo que este grupo de jóvenes no se esperaba era que los ancianos iban a llegar hasta el final. Prácticamente en el final no queda nadie vivo. Todo fue depravación que fue creciendo y fue acabando con todo. Y aún así creo que el Marqués de Sade, Pasolini también nos regala aquí un trabajo muy bueno tomando en cuenta los escritos del Marqués de Sade, porque fue un libro que fue muy bien llevado por Pasolini, ya que el libro es altamente erótico, es grotesco también, y así es la película. Una película fiel a el libro. Tal vez Salo hoy no sea la película más grotesca
ni la más perturbadora, pero créeme que en la época causó revolución, ya que esta película fue una de las iniciadoras de esto del cine perturbador, y sobre todo porque esta película tuvo una gran producción. Esta película es coproducida por Francia e Italia para lograr esto. Simplemente Salo es una película perturbadora, muy perturbadora, que te invito a ver. Pero que también te invito muchísimo a poner atención en los argumentos. Y no es que los argumentos nos dejen una gran filosofía, pero sí un alto contenido erótico y también sobre todo un alto contenido perturbador. Pero también entendamos un poco que el Marqués de Sade solamente estaba pensando en eso, por lo menos eso nos han mostrado los escritos de él. Simplemente erotismo al límite, erotismo más que erotismo, algo muy grotesco. Te invito a ver 120 días de Sodoma, vale la pena, es un cine muy fuerte, claro, un cine que no es para todos. Yo creo que hoy día es un poco más digerible, pero claro, sigue siendo traumante, sigue siendo también muy grotesco, ya que esto es una grosería prácticamente, el cómo va avanzando la película, el cómo va pasando los límites del erotismo. Además, sí es muy gráfica, pero vale la pena. Te invito a ver 120 días de Sodoma, Salo, vale mucho la pena. Si te gusta este tipo de cine, esta es un imprescindible, una película que fue altamente censurada, pero que hoy podemos decir que es una película de culto, que no se puede perder nadie, por lo menos nadie que le guste este tipo de cine. Claro que este cine no es para cualquier persona. Te invito a ver Salo, vale la pena. Pier Paolo Pasolini era un maestro de este tipo de cine, perturbador, grotesco, diferente, que iba un poco más allá en narrativa e imágenes. Te invito a ver Salo, no te vas a arrepentir, inclusive si no te gusta este tipo de cine, esta película está muy bien llevada. Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción me ayudas muchísimo para poder mantener este pequeño espacio para los que adoramos el cine en todas sus formas. También te invito a suscribirte al canal, ya que la plataforma me censura mucho este tipo de contenido, por lo cual lo tengo que poner solo para miembros. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.